actividad el día de hoy. Agradecemos a las mujeres mentoras que estamos ya aquí puntual. A las 6 de la tarde es la convocatoria y pues damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad y pues vamos a pedir también por aquellas mujeres que todavía vienen en camino, tal vez se les hizo un poquito tarde el tráfico, actividades, bueno. Vamos a darle la bienvenida a todas ustedes. Seamos todas bienvenidas y yo agradezco a nuestras hermanas Marcela y Berito que me han dado la oportunidad pues para iniciar con esta actividad. Creo que ya es el quinto mes, ¿sí? Que llevamos estas actividades. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite día a día ir aprendiendo para, como dice, seguir siendo adornadas con el Evangelio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer una actividad rapidito de bienvenida. Todas las que estamos aquí presentes, vamos a elegir, como somos poquitas, vamos a hacer de dos, vamos a platicar rapidito con dos personas. Sí, con dos, vamos a elegir a una mujer que no conozcamos, por ejemplo en este lado, en este caso Laurita no va a estar con su mamá, sino con alguien, y vamos a tener un momentito de 1 minuto, 2 minutos, platicar, hacernos algunas preguntas, a lo mejor no todas nos conocemos, en lo particular yo pues estoy iniciando aquí, entonces vamos a hacer esa actividad ahorita. Podemos pararnos para ir entrando en calentamiento. ¿Sí? Elegimos a una hermanita. A ver, hermanita, véngase acá conmigo. Preguntamos cómo te llamas, a lo mejor ya nos conocemos. ¿Cómo te fue en la semana? Con tus hijos, con tu esposo o en tu trabajo. ¿Alguna pregunta que queramos hacer? Así vamos a dar 2 minutitos rapidito para entrar en la oración y empecemos ya con el tema. ¿Ok? No cabe duda que Dios nos acerca a las personas cada día para hacer bendición y ser bendecidas también. Agradecemos de verdad infinitamente a nuestro Padre Dios por esta oportunidad de poder estar aquí aprendiendo más y, como dice la hermanita, no dudando de que unas a otras nos podemos apoyar y salir adelante como mujeres, como madres, como esposas. Y bueno, vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Amantísimo Padre que estás en las alturas de los cielos, en esta hora de la tarde, oh Dios, me acerco ante ti para darte las gracias primeramente por la oportunidad que tú me permites de poder estar aquí junto con mis hermanas en la fe, para aprender más de ti, para aprender más de cómo poder llevar tu palabra a otras mujeres y poder reflejarte a ti cada día, ser adornadas, Padre, como tú lo dices y como tú lo mandas, Padre. Dirige, Señor, la vida de mi hermana Vero y Marcela, que en este momento van a ser las que van a exponer, asimismo como de nuestra hermana Jolie, que será la que expondrá la parte del testimonio. Guíanos pues y abre nuestra mente, abre nuestros corazones para que podamos escuchar tu palabra a través de este tema de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, yo te pido todas estas cosas. Amén. Me encantan las tormentas eléctricas. Me encantaban cuando era niña. Tenemos muy pocas en el verano porque vivo en el oeste de Canadá. Pero cada vez que escuchaba que los cielos empezaban a tronar, a rugir, tomaba una cobija y salía. Y había un pasillo de concreto afuera del frente de mi casa, donde el techo que excedía, lo que salía del techo, impedía que se mojara, entonces se mantenía seco. Y ahí me ponía en la esquinita y me acurrucaba y entonces empezaba a ver el show. Y algunas veces me quedaba ahí en mi nido por horas, fascinada por las luces, los destellos de luz que abría en el cielo. Y después de cada flash contaba 1, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000, hasta que otra vez volvía a tronar el cielo e interrumpía mi cuenta. Mi mamá, que usualmente a veces se asomaba
para checar cómo estaba, me daba una gran taza de chocolate caliente. Y si tenía suerte, había un gran malvavisco flotando en la espuma del chocolate. Y el espectáculo de las luces me animaba tanto. Para mí era mucho mejor que los fuegos artificiales del Año Nuevo. Me sorprendía tanto. Recuerdo una gran tormenta donde los granizos eran grandes, inclusive a veces del tamaño de una bola de béisbol, y pensaba que era chistoso. Me iba corriendo, tomaba un rompevientos, tomaba el casco de mi padre, una tapa de basura como escudo, y entonces salía al jardín a recolectar espécimes. Y entonces insistía que guardaran los más grandes en el congelador para poderlos presumir con mis amigos más tarde. Pero ahora que lo pienso, esta actitud era como de una polluela. ¿Han oído esa palabra? ¿Polluelo? ¿Polluela? Significa inmaduro o inexperto. Un polluelo es una ave que acaba de nacer, acaba de romper el cascarón y no tiene ninguna pluma, está todo pelón. Yo era inocente y no me daba cuenta de la inmensidad de estos relámpagos, ni de lo peligroso que eran, inclusive para morirse. Pero años después quedé atrapada en una tormenta eléctrica. Los relámpagos y los truenos eran tan violentos que ni siquiera podía contar, ¿no? El agua empezó a entrar a mi tienda, el viento empezó a moverla y amenazaba con romperla. Entonces empecé a recoger todo lo que tenía, mi equipo, para evacuar. Y mientras me arrastraba fuerte de la tienda, un rayo tan fuerte golpeó un árbol y entonces lo puso en llamas y echaba chispas, y entonces empezaron a caer cortezas y ramas alrededor. Esa fue la primera vez en mi vida que estaba asustada en verdad de un relámpago. Es la primera vez que me asustó. Era tan grande y poderoso y yo tan pequeña e impotente. Pero después de esa noche ya no era ningún polluelo, una polluela. Me crecieron algunas plumas muy pronto. Mi actitud hacia esas tormentas eléctricas había sido madura y de una mera admiración había cambiado a algo que incluía miedo, temor y un profundo respeto. ¿Saben qué? Y pienso que los cristianos en esta cultura tienen esta actitud de inmadura acerca del Señor. Lo amamos, pero no le tememos. Estamos entretenidos, pero no nos postramos en admiración. Le llamamos amigo, pero no lo respetamos como Señor. Temor, admiración y respeto son sinónimos de una virtud de esta palabra, reverencia. Dice la Biblia, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Titos 2:3. El diccionario define reverencia como una actitud o sentimiento de profundo respeto. Las ancianas deben ser profundamente respetuosas. Si yo les preguntara cuál es el rasgo más importante para las mujeres, ustedes me dirían, bueno, ser amables o ser amorosas, pero no creo que muchas de ustedes dirían ser profundamente respetuosas. La palabra griega que usa Pablo en el verso 3 es muy interesante. Ese es el único lugar en que se ocurre en el Nuevo Testamento y se compone de dos palabras. La primera, que significa sagrado y está derivado de la raíz de la palabra templo. Y la segunda parte significa adecuado o apropiado. Así es que literalmente reverencia significa apropiado para el templo o apropiadamente sagrado. Los sacerdotes que servían en el templo necesitaban recordar de que ellos estaban desarrollando tareas sagradas en presencia de un Dios santo. Ellos debían seguir las reglas, los movimientos debían ser respetuosos para el lugar santo, por ejemplo, el arca del pacto, el propiciatorio, el pan de la propiciación, sacrificios, las ofrendas. Y cualquier sacerdote que fuera imprudente o profano estaba sujeto a juicio o inclusive a la muerte.
los servidores en el templo debían de tener esa conducta de que había un temor reverencial en ellos. Y entonces en cada una de sus tareas, inclusive aunque fueran triviales como recortar velas, mezclar las especias para el incienso, cortar la carne, hacer el fuego, limpiar las cenizas, y aún así Dios quería que mantuvieran una actitud reverente, profundamente respetuosa, apropiada para el templo. Y aunque la tarea fuera simple y mundana, como barrer las migajas, este sacerdote designado debería de reconocer que estaba parado frente a la presencia de Dios, un santo Dios, y que su servicio era sagrado para el Señor. Este sistema sacrificial del templo ya no es necesario y ahora que Jesús se ha ofrecido en sacrificio por sus pecados, ya no tenemos que ir al templo de Dios, sino que ahora somos el templo de Dios. Si son seguidoras de Jesús, ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿No es sorprendente? Debemos vivir como si estuviéramos en un templo porque somos el templo. Eso significa que cada momento es sagrado, cada tarea es sagrada. Ya sea que estén balanceando una hoja de calco, comprando con ofrendas, limpiando los baños o tal vez tratando de lidiar con una llanta ponchada, el Señor quiere que recordemos, estamos dedicadas al servicio sagrado. Quiere que mostremos un comportamiento apropiado para el templo. Todo el tiempo, no solo cuando estemos en la iglesia o con amigas cristianas, ¿no hay una línea que divide nuestra vida secular de nuestra vida sagrada? Todo lo que hagas, pienses, digas, es estar en la presencia del Señor, de Dios viviente. Las películas que escoges, lo que ves o lo lees en internet, los placeres que buscas, las compañías que escoges, las piedras que tiras, las actitudes que muestras. Todo lo que piensas, digas y hagas se hace en la presencia de un Dios viviente. ¿Son mujeres profundamente respetuosas? ¿Su comportamiento es apropiado para el templo? Si en realidad van todo a lo largo de su día con la conciencia profunda de que cada momento es un momento profundo y de que cada tarea es una tarea sagrada. Oh, cómo necesitamos un avivamiento en la reverencia. Hay una razón por la que Pablo menciona esta palabra reverence y que esté unida a la palabra madurez. No quiere decir que las mujeres jóvenes no tengan que ser reverentes, sino que la reverencia requiere tiempo para desarrollarse, porque la reverencia es una característica de la madurez. ¿Alguna vez han notado cuánta energía y efecto se necesita para enseñar a un niño a ser respetuoso y no respetuoso? Algunos que tienen niños chiquitos me dicen, claro que sí, Mis hijos tienen niños pequeños, 2 y 3 años, hijas de 2 y 3 años, y constantemente los están instruyendo para que sean respetuosas. ¿Tienes que ser respetuosa? No me hables con esa voz de hermanastra, háblame con tu voz de princesa. Mi hijo una vez intervino severamente y regañó a su hijo cuando descaradamente le faltó al respeto a su mamá en la cena. Ella no tuvo pastel de cumpleaños ese día. Un niño que ha crecido en una casa donde el respeto es modelado y es consistentemente enseñado, tiene mayores posibilidades de convertirse en un adulto cortés y productivo que un niño que no ha estado en una casa así. Y el mismo principio se aplica en el ámbito espiritual. Una mujer que tiene relaciones respetuosas y se modelan y se enseñan, tiene mejor oportunidad de crecer como una mujer reverente y que puede pasar esto a la siguiente generación. Yo pienso, por ejemplo, en todas aquellas mujeres mayores, profundamente respetuosas, que me enseñaron a mí lo que significaba vivir 24/7 en la presencia del Santo.
Pienso, por ejemplo, en Diane, que me mentoreó durante la prepa y la universidad, y ella me enseñó que mis estudios le importaban a Dios, que todas las horas que yo pasaba aislada con mis papeles, mis libros, era tan santo e importante que lo mismo que liderando un estudio bíblico en el campus. Pienso en Lorna, mi compañera de profesión, que en cada cosa y en cada momento siempre ponía al Señor y era tan respetuosa como trataba a los pacientes en el hospital en el que trabajábamos, que cuando Lorna entraba a una habitación se volvía en un lugar sagrado. Pienso en mi propia mamá. Tuvo 6 hijos y después, cuando yo tuve 3 hijos que eran muy hiperactivos, uno inclusive con necesidades especiales, y cuando me encontraba abrumada porque lloraban y cambiando pañales y limpiando derrames y pisando juguetes y separándolos de pelear y solo tratando de pasar el día, ella me recordaba muy seguido: tu vocación como madre es una vocación sagrada. Pienso en Anne, que siempre se disculpaba cuando teníamos nuestras reuniones muy importantes, para ir a la ventana y decirle adiós a su esposo, lo que había sido un hábito por más de 40 años, antes de que él saliera para trabajar. Pienso en Chris, cuya pasión para capacitar a mujeres en el ministerio, para ministrar a líderes, que tiene 80 años y con su entusiasmo enseña a las mujeres la palabra de Dios y su fuerza no ha disminuido. Pienso en Susan, quiero ser como ella cuando crezca. Y puedo continuar. Por ejemplo, Norma Robinson, Pearl Purdue, June Kerr, Iris Beale, todas ellas profundamente respetuosas, mujeres piadosas que adornaban la belleza del Evangelio y profundamente influenciaron mi vida. Algunas de estas mujeres ahora están con el Señor y yo un día estaré ahí. Y espero haberlas hecho sentirse orgullosas de mí. Yo sé que he hecho mi parte y que ahora lo he retribuido, mujer a mujer, generación a generación, vida a vida. Así que este verano que pasó, hice algo que hacía años no hacía. Cuando escuché cómo empezaban a rugir y a hacer ruido el cielo, entonces tomé otra vez una cobija, me fui a la entrada de mi casa, una taza de té, y entonces empecé a disfrutar el show. Era espectacular. Lo miré tan impresionada, pensando que el todopoderoso Dios, creador de la tierra y de los cielos, que los rayos de los cielos y que la luz en el cielo vive en mí y que está conmigo. Este fue un momento sagrado, como este momento y como cada momento de nuestras vidas. Que seamos profundamente respetuosas, unas mujeres profundamente respetuosas que temen a Dios, que adoran al Señor y que se inclinan en reverencia ante Él y que lo reverencian en cualquier cosa que decimos y en cualquier cosa que hacemos. Mujeres, empecemos un avivamiento en nuestra reverencia. Oremos. Santísimo Dios, tú eres el Dios asombroso, el más alto. Y estamos sobrecogidas, impresionadas de que podamos venir a tu presencia y decirte: Padre, oro para que nos des un profundo sentimiento de quién eres tú, para que temamos tu nombre. Que cuando hablemos una palabra que no es amable, sepamos que estamos en la presencia del Dios viviente y nos arrepintamos de ello.
Que cuando estemos tentadas a ser rápidas o impulsivas o apresuradas, que recordemos que estamos en presencia del Dios viviente. Cada momento, cada día, 24 horas, los 7 días de la semana, y que seamos mujeres piadosas, que estamos creciendo y cada vez más en reverencia, día a día. Lo oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanas, ya escuchamos el video. ¿A quiénes de ustedes aquí les gustan las tormentas? A mí sinceramente no me gustan, me dan miedo. Y entonces a ella, pues ya ven cuál es su idea. El tema de hoy que vamos a tratar, el tema de hoy es un avivamiento de reverencia. Sí, vamos a cambiar porque sí está fallando. Existe un negocio en línea Bueno, eso pasa, ahora sí. del que no has oído hablar. Bueno, nuestro tema es un avivamiento de reverencia. La forma que vamos a estar trabajando, hermanas, vamos a hacer equipos. Vamos a hacer 4 equipos en los cuales les vamos a dar unas preguntas. Ustedes van a tener 5 minutos para contestar y posteriormente vamos a entrar a la exposición de lo que ustedes comentaron en base al video que hemos estado viendo. También dejamos de tarea el capítulo 5, que espero que hayamos leído en nuestras casas para poder comprender, y con el video los apoyamos. Así que les voy a ir enumerando del 1 al 4, de ahí nos vamos a mover para poder trabajar en el equipo. Empiezo con la hermana Silvia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 y 3. Bueno, los 1 aquí, 2 acá, 3 acá y 4 acá. Así lo vamos a ir manejando. Y les vamos a dar unas hojitas. Vamos a tener 5 minutos para poderlas contestar. Están fáciles, no se preocupen. El 1, el 2, el 3 y el 4. La primera pregunta que tenemos en nuestra hojita, todos los equipos lo tenemos. La segunda pregunta, ahí sí cada equipo lo tiene, nada más. Así que, ojo, la primera pregunta, todos los equipos la tenemos. La segunda pregunta, solamente lo tiene su equipo. Así que, corre tiempo, hermanas, para trabajar en esas preguntas. Listo, hermanas. Bueno, en base al video y la primera pregunta que nos dice es: al pensar en Dios, ¿lo ves como un buen amigo o como un Dios santo y maravilloso? ¿Y de qué forma impacta nuestra visión de Dios la manera de cómo vivimos? ¿Alguien quiere, algún equipo que quiera exponer? Si no, va a ser de democracia, Bueno, en el caso de nosotros coincidimos de que pues Dios es santo y maravilloso, ¿no? Y de que eso me da a dar el paso de pensar que mis actos, recordar nada más a Dios, de que es un Dios santo y sin pecado, pues ya mi forma de vivir, tengo como algo aquí que me dice: lo que estás haciendo no es correcto. Eso a mí no me glorifica, no me honra, y pues ahí es como le damos esa ¿cómo se llama? Exactamente, esa aplicación a nuestra vida. Esa es la aplicación. Muy bien. Entonces es santo
mismas preguntas, ¿no? Es la misma. Ok. Bueno, la pregunta dice, ¿lo ves como, o sea, a pesar de Dios, lo ves como un buen amigo o como un Dios santo y maravilloso? Bueno, concordamos todas que pues lo vemos como amigo y también como Dios santo y maravilloso, ¿no? Las dos, pues nosotros coincidimos que es lo mismo. Bien, ahora, ¿de qué forma impacta nuestra visión de Dios la manera de cómo vivimos? Bueno, la lección se señala, hace mucho hincapié en que actualmente ya estamos muy vigilados. Por ejemplo, en un semáforo ya hay cámaras, si te pasas el alto ya quedas grabado. En casa puede haber cámaras, igual se ve si vas a la cocina, si vas al patio ya quedó grabado. Si vas a un establecimiento, pues también hay cámaras, si robas, si no robas. Todo queda ya grabado. Cuando no existían esos equipos pues pasábamos por anónimos, ¿no? Podíamos hacer cosas y pues solamente el que te veía al lado. Pero ahora no. Entonces ahora pensando en Dios, Dios es como un dron, como una cámara abierta, nunca se agota la pila, está prendida día y noche, viéndonos a todos qué hacemos, cómo actuamos, dónde andamos, si es de día, si es de noche, viendo nuestra actitud, no solamente en el templo, sino donde quiera que estemos, en casa, en el trabajo, en la escuela. Entonces es una cámara gigante de la cual no podemos escapar. Esa es la visión de Dios para con todos sus hijos. Muy bien, equipo. Y también dicen que Alexa nos ve, así que cuidado con Alexa, porque la inteligencia artificial por ahí va también. ¿Alguien de aquí? Igual concordamos con el equipo 5, creo, 4. Bueno, ok. El equipo 4, ¿no? Lo vemos como amigo y como Dios santo, ¿no? Lo vemos como Dios santo, bueno, pues porque lo respetamos, pero tenemos siempre la confianza de acercarnos a Él como un amigo, cuando pues lo necesitamos, ¿no? Y bueno, ¿cómo impacta? Aquí estuvimos platicando acerca del testimonio que nosotros podemos dar, lo que nosotros le reflejamos a nuestros hermanos y también a la gente que no es creyente, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros le reflejamos? ¿De qué manera enfrentamos las situaciones? Eso también lo reflejamos a los demás. En cualquier problema que nosotros podamos estar atravesando, cómo nos expresamos, cómo actuamos, cuál es el primer paso que damos, todo eso estamos, como decía por ahí la hermana, ¿no? Pero en este sentido, ahí nos están viendo todos, estamos viviendo como un reality show, porque todo el mundo nos voltea a ver, y por aquí la hermana decía, lo primero que te dicen, ay, no que es cristiano, ¿no? Esa es la manera en cómo nosotros podemos impactar y dar esa visión de Dios a través de nosotros con los que vivimos. Bueno, igual nosotros, ¿cómo vemos a Dios? Bueno, lo vemos como un Dios santo y maravilloso. Y ¿de qué forma impacta nuestra visión Dios en la manera en que como vivimos? Pues al ver a Dios como santo y maravilloso, pues también tenemos la confianza de verlo como un amigo, ya que pues tenemos esa confianza, esa certeza y esa fe de que cuando tenemos problemas, acudimos a Él, pero también cuando Dios nos bendice y es misericordioso con nosotros, pues también somos agradecidos para con Él. Muy bien. Creo que todos concordamos en lo que es Dios. Nada más hay una parte importante, reconocer que es Dios, que es el Altísimo, que Él es majestad. El catecismo menor nos da el catecismo de Westminster nos da una idea de lo que es Dios, y lo podemos ver, dice, ¿qué es Dios? Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Eso está estipulado en la Biblia. La Biblia nos dice que Él es Dios. Antes de ser nuestro amigo, debemos reconocerlo, que Él es el Altísimo, es
algo soberano que está por encima de nosotros, pero a pesar de eso, también nos permite ser amigos, y en el transcurso del tema lo vamos a ir analizando. Algo que hemos visto que dice que Dios es un espíritu, no lo podemos ver, pero Él existe, ha existido y va a existir. En la conversión de Saulo, a mí me impacta mucho cuando iba camino a Damasco, y todos sabemos la historia, que en este caso él perseguía a los cristianos, pero cuando se le aparece la gloria de Cristo, ¿cuál fue la pregunta que les dijo? ¿Quién eres, Señor? O sea, él no sabía exactamente qué era, pero lo que sí sabía era que el que estaba delante de él era mucho más grande que él. Entonces esa parte es la que nosotros tenemos que estar conscientes, que toda nuestra vida está delante de un ser supremo, maravilloso, y que es sorprendente, y que a veces nuestra mente tan finita no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y estamos arraigados a nuestra naturaleza pecaminosa, pero sí nos permite el acercarnos. Entonces, ¿cómo puede impactar esto toda nuestra vida? Toda nuestra vida delante de Dios está. No nos podemos esconder, hermanos. Aquí hablamos de Alexa, hablamos de las cámaras, de todos los centros comerciales, de todo lo que tenemos, y a veces se nos olvida que nos están vigilando, ¿no? Pero yo creo que al que debemos de temerle con temor y temblor es al que está arriba y que Él lo ve todo, que Él sabe el interior nuestro. Nosotros aquí nos podemos vestir, quizás a lo mejor con nuestros mejores vestiditos, nuestros zapatos, no, hermanas, pero el interior es lo que ve Dios, y es la parte que nosotros debemos entender. Y en mi parte del video decía que toda nuestra vida, todo lo que hagamos, no hay separación de lo religioso a lo no religioso. O sea, todo lo que tú hagas, donde quiera que estés, toda tu vida está en la presencia de Dios. Esto es para que tengamos una idea de lo que es Dios y podamos entrar a la siguiente pregunta. Dice, ¿quién viene a tu mente cuando escuchas la palabra reverencia? ¿Cambió o aumentó tu comprensión del tema al leer este capítulo o al escuchar la enseñanza de Mary? De ser así, ¿de qué forma? ¿A quién le tocó esa pregunta? ¿La dijo usted? Sí, a ustedes les tocó. Dije que la segunda pregunta, nada más iban a tener un equipo. No sé si alguien quiere participar. Sí. ¿Quiere participar desde el equipo? ¿Lo digo? Por democracia. Bueno, igual se explica en la lección que de repente escuchamos la palabra reverencia y como que es estar así quietecita, con la cabeza agachadita, ¿verdad? Como que todo así muy quietecito, pero en realidad estar pues en el camino de Dios no es eso. Podemos ser alegres, podemos brincar, ¿verdad? Podemos relajar, pero todo en el buen sentido. Entonces no es estar así nada más agazapaditos, ¿no? Entonces la reverencia involucra muchas cosas, desde la actitud, lo que es ser mujeres castas, que eso lo expliqué cuando me tocó a mí, ¿verdad? Desde la manera de vestir como mujeres cristianas para poder diferenciarnos, si no pues no hay nada notorio, aunque sabemos que Dios puede ver lo interior, pero lo externo es parte de, para poder identificarnos con los demás. Y bueno, y luego no sé si la siguiente pregunta o nada más. Bien, luego dice, ¿cambió o aumentó tu comprensión del tema al leer este capítulo o al escuchar la enseñanza de Mari? De ser así, ¿de qué forma? Bueno, pues efectivamente nosotros ya como hijas de Dios ya sabemos cómo debemos comportarnos, pero hay algo que hace hincapié en esta lección, que la reverencia debe ser algo permanente, o sea, no solo cuando vengo al templo, debe ser algo continuo, en mi trabajo, en mi casa, en la calle,
siempre pues la actitud, todo lo que hagamos, ya sea una comida, ya pongamos algo en casa o dar clases o trabajar, todo lo que hagamos debe ser como si fuera para Dios, porque todo lo que hacemos, porque Dios nos los pone en nuestras manos, ¿no? Entonces, no aquí yo voy a reírle a medio mundo y allá en casa pues me estoy peleando y en mi trabajo pues todos me conocen como la enojona o como la grosera o como lo negativo. Entonces, así como me conocen aquí, así debe de ser en cualquier lado. Entonces, eso hace mucho hincapié en esta lección, que por eso dice el título que es Avivamiento de la Reverencia. Ajá, de que debe ser continua. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, aquí efectivamente, hermana Johnny, la reverencia no es exactamente que digamos estemos con la cabeza hacia abajo, estemos tristes, no. La vida del cristiano es hermosa y es feliz cuando la vivimos en Cristo, hermana. Esa es nuestra diferencia que tenemos, pero tenemos que aplicarla. Pero para poder entender también un poco de la reverencia, en la siguiente diapositiva, algo que mencionaba Mari con respecto a lo del velo rasgado. Aquí el tabernáculo era dirían mis niños, era la casa de Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Ahí solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año para poder presentar el pecado del pueblo, y nadie se podía acercar, hermanas, nadie. ¿Por qué? Porque inclusive, o sea, si se acercaba podía morir. Esa era la enseñanza y lo que había estipulado Dios en su palabra. Cuando Moisés subió a la montaña, cuando fue llamado también, fue la presencia de Dios, decía que él tenía temor y temblor al ver esa luz admirable. Eso nosotros lo tenemos que tener hacia Él, pero en señal de respeto y reverencia. ¿Por qué? Porque Él es supremo, Él es el Altísimo. Y aquí, ¿cómo podemos entrar al lugar santísimo? Aquí esta parte es, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esa sangre, hermanas, fue el que abrió el canal para poder tener una relación directa con Dios. No podemos llegar a Dios si no es por la sangre de Cristo. Entonces, ya no tenemos que entrar cada año, tenemos que entrar en todo momento, en todo. Cuando tú te sientas en alguna circunstancia, tú puedes estar en actitud con Él. ¿Por qué? Porque Cristo abrió ese canal, su sangre, pero ese canal ha sido solamente para las hijas de Dios. Por gracia hemos entrado a ese lugar santísimo. Entonces, habla la que sigue, hermana, la que dice el libro nos da una definición. Ser reverente significa vivir con la percepción constante y consciente de que estamos en la presencia de un Dios santo, temible, y la presencia de Dios no es un lugar de monotonía ni aburrimiento, donde todo es amargo. Me encanta el Salmo 16:11, donde dice: me darás a conocer la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleite para siempre. Esa parte, hermana, ese gozo solamente lo puede dar Cristo. Nadie más te puede dar ese gozo. ¿Cómo lo puedes obtener? Simplemente venir a los pies de Cristo, reconocerlo como tu Salvador y aceptarlo, que estás ante un Dios que merece la reverencia. Y cualquiera que sea la circunstancia, a veces nosotros decimos: estás pasando un problema difícil, pero tú te ves bien, te ves tranquila, pero no eres tú, hermana. Es la paz que Cristo nos da en medio de cualquiera circunstancias. Entonces, la reverencia, hay una parte en la historia de los reformados que decían cómo poder decir la vida cristiana en una palabra, ¿no?
y ellos se decían el Coram Dens, no sé si no lo han escuchado, que dice que tu vida, toda tu vida está en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios, hermano. En eso es, toda se centra tu vida cristiana. Y es la parte que nosotros tenemos que estar conscientes que cuando estamos ante un Dios altísimo, todo momento tú estás bajo la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios, porque para eso nosotros fuimos creados y fuimos llamados así. Entonces esa es nuestro gozo que tenemos que tener y esa reverencia ante Dios. La siguiente pregunta es: ¿cómo pudiera un espíritu reverente impactar la conducta de una mujer? Aquí dice: en el trabajo, en el hogar, en la forma como viertes tu tiempo. ¿Quién le tocó esa pregunta? Facilita, ¿verdad? Ok, en este caso nosotros comentamos que, bueno, como ya se había comentado en otras preguntas, es prácticamente vivir una vida agradable a Dios, que todas nuestras acciones, todo lo que hacemos en el trabajo, en el hogar, en la calle, que sea igual como nos comportamos cuando estamos aquí en la iglesia, que no solamente no seamos cristianos en la iglesia, sino en todo lugar, que Dios nosotros lo podamos transmitir con nuestro ejemplo a otras personas, como nos decía nuestra hermana Jolie, no solamente aquí en la iglesia, sino que me vean fuera de la iglesia y puedan reconocer que soy cristiana, que soy hija de Dios y que soy diferente a los demás. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Nadie? Bueno, aquí estamos hablando en la etapa o tu vocación que Dios te ha dado y que te encuentras en este momento. ¿Sí ven las hermanas de aquí? Ah, bueno, entonces dice: donde quiera que estemos en este momento es un lugar sagrado, y lo que Él nos ha dado para hacer es un servicio sagrado. O sea, si somos esposas, esa parte tenemos que cultivarla, y es sagrado, es el ser esposa, y tenemos que disfrutarlo, hermanas. Tenemos que complacer a nuestro esposo. ¿Por qué? Porque así lo manda la Biblia. Es un privilegio de las que estamos casados, y las que van a estar también, Dios sabe, y las que no también. O sea, esa parte de ser esposa lo tenemos que cultivar, hermanas, y la reverencia se va cultivando también en el hogar. También puede ser, si trabajas en cualquier lugar donde tú estés, tienes que mostrar que tú eres cristiana. A lo mejor tu jefe es muy difícil, o tu jefa, o no sé, jefe inmediato que tengas, pero tú tienes que, ese es tu ministerio, tienes que mostrarte como hija de Dios. ¿Por qué? Porque el lugar donde tú estás es sagrado. ¿Por qué? Porque tú llevas la presencia de Dios, está en ti, pero lo tenemos que reflejar. También cuando somos madres, cuando las que hemos tenido la oportunidad de ser mamás, a veces el doblar ropa, a lo mejor a algunas no nos gusta, pero te digo, bueno, lo tengo que hacer. O el lavar traste, o planchar, o lavar, o sea, es difícil. Cambiar pañales es difícil, pero lo tengo que hacer, hermanas. ¿Por qué? Porque es parte de mi vocación. Y ese servicio lo tenemos que arraigarlo a nuestro corazón con amor, porque Dios nos ha permitido, y tú honras en ese momento a Dios en lo que tú estás haciendo. También como estudiante, si agarramos jovencita aquí o que están en la universidad, también honramos a nuestro Dios por medio de nuestros estudios. Nos estamos preparando. ¿Por qué? Porque es la parte que ahorita, esa etapa la estamos viviendo para poderlo disfrutar
capacitar y posteriormente servir con nuestros preparación, pero sí tenemos que esforzarnos porque Dios lo manda y es la reverencia que tenemos. También si somos abuelitas o si somos jubiladas o si somos, ¿qué más? A ver, ayúdenme. Bueno, esa parte también es hermosa, tenemos que enseñar. La Biblia dice que enseñemos todo, pero todo lo bueno. Si somos suegros, le digo, Ándale, si son suegras, exactamente, todo eso. Efectivamente, esa parte, pues también, ¿por qué? Porque dice que donde quiera que estemos, en cualquier etapa de la vida, hermanas, es sagrado. Y lo que Él nos ha dado para hacer en servicio es sagrado. Entonces, cuando a veces quizás las tareas sean cansadas, en cualquier etapa donde estés, para mí siempre a mi mente me llegan 2 versículos y sí, ay Señor, bueno, y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Y el otro, porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Pero lo tenemos que repetir, hermano. ¿Por qué? Porque si nos cansamos, la carne se cansa. Jesús se cansó, se fue a dormir cuando caminaba, cuando en el arca, o sea, todos nos cansamos, tanto físicamente como emocionalmente. A veces hasta para ir a hacer un trámite a alguna oficina nos cansamos emocionalmente porque a lo mejor la que nos está atendiendo, pues no tiene una sonrisa en su boca o algo y nos las hace difícil. Entonces emocionalmente también nos cansamos, pero todo eso nosotros sabemos que donde quiera que estemos, hermana, todo es para la gloria de Dios y hacerlo porque es para Él y somos para Él. Entonces esa parte de la etapa donde estemos. La siguiente pregunta: ¿cuáles serían algunas formas como los creyentes pudieran representar mal el carácter de Dios por la forma como vivir? ¿A quién le tocó aquí? ¿Quién va a hablar? Denise. Bueno, pues la forma en la que podríamos representar mal el que somos cristianos sería mediante nuestro testimonio, de que las demás personas ven cómo somos, que asistimos a la iglesia y todo, pero realmente no tenemos un buen carácter y realmente no seguimos la palabra de Dios. Muy bien, excelente respuesta por el testimonio. ¿Alguien más? Efectivamente, nuestra vida, si estamos en Cristo, va a reflejar el carácter de Cristo. A ver, Dianita. Nada más para completar. ¿Quiere que Bueno, yo creo que también ahí sería nuestra familia, porque en iglesia, o sea, están los ministerios, podemos trabajar y todo, y los hermanos nos ven y dicen, ay, te identificas con el hermano, pero si en tu hogar, si tú no estás pastoreando tu hogar, ¿no? Y lo hemos escuchado ahora con el tema de la semana del hogar, si en nuestro hogar no estamos dando ese testimonio, pues desde ahí ya no estamos reflejando el carácter de Dios, ¿no? Y pues la Biblia dice también que si en nuestro hogar no estamos bien con nuestro cónyuge, ¿no? Nuestro esposo, nuestra esposa, pues las oraciones también son estorbos, porque el Señor primero te manda a reconciliarte, ¿no? Entonces yo creo que desde el hogar, desde ahí parte del testimonio que decía nuestra hermanita, ¿no? En el hogar, para que realmente podamos dar un testimonio del carácter real de Dios. Muy buena observación. Y todo inicia en el hogar, hermana, porque en el hogar, pues, nos conoce nuestro esposo, nos conocen nuestros hijos, y nuestros hijos, miren, están observando, y algunos sí hablan y te lo dicen, otros se quedan callados, pero cuando hay la oportunidad, pero mira, si tú haces esto, ¿por qué esto? Y empieza el cuestionamiento. Entonces, esa parte sí es importante, hermana.
Todo inicia también en el hogar y ahí se refleja el carácter y cómo nosotros nos presentamos. Pero, la siguiente diapositiva, el libro nos marca 4 cosas, hermanas: apariencia reverente, reverencia diaria, actitud reverente y estilo de vida. Voy a iniciar con reverencia diaria. Esta persona que está ahí, ¿la ubican? ¿La han visto? A ver si se alcanza a ver. Bueno, para las que no la conocen, ella fue embajadora de México, Marta Bárcena, y representó a nuestro país en Turquía, Dinamarca, y hasta el 2021 fue en Estados Unidos. Ella, como embajadora de México, tenía que representar al presidente. ¿Por qué? Porque el presidente no puede estar en todos los países y por cada país hay un embajador en el cual tiene que cuidar sus acciones diarias, su comportamiento, su vestimenta, la forma de hablar. Actualmente el embajador de México, no sé si por ahí supieron que hizo una imprudencia, no sé si saben de él. ¿Quiere que se las cuente? Como toda mujer nos gusta saber. Bueno, no, la imprudencia fue que murió la reina Isabel y resulta que se va y se toma una foto con su esposa casi pues a la entrada y luego la subió a su página y ahí haciendo alarde de que él estaba allá. Pues ay, hermanos, se lo comieron muchos en las redes sociales, que hasta tuvo que bajar la foto y pedir disculpas. Era un embajador, no lo tenía que hacer, pero a la luz de él decía, bueno, no pasa nada, pero miren, nos están observando el comportamiento y la gente lo observa. Entonces, aquí el punto, ¿por qué esto, hermano? Porque la Biblia dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Tenemos que ser reverentes en nuestro comportamiento, en nuestras acciones, en nuestras palabras. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos viendo. Pero hay un punto muy importante y me gusta, no lo vamos a ver, pero en Colosenses 5:20 dice que nosotras somos embajadoras de Cristo. Y si nosotras representamos a Cristo, tenemos que hacer un buen papel. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque si somos hijas de Dios, tenemos que hacer un buen papel y decir que soy hija de Dios, pero al decir hija de Dios, hermanas, tenemos un compromiso. ¿Por qué? Porque tenemos que reflejar el carácter de Dios. No podemos decir que soy hija de Dios cuando mi comportamiento, mis palabras, mis acciones dicen lo contrario. Entonces, somos embajadoras de Cristo. Si me voy a llamar así, lo tengo que representar bien. Entonces, es la parte de la reverencia diaria. En el siguiente punto, apariencia reverente. Aquí es un punto muy importante y polémico, porque vamos a hablar de la modestia. La modestia más que nada son normas de conducta, pero la Biblia sí es muy específica en cuestión de nuestra vestimenta. La vestimenta, aquí dice, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a la mujer que profesa la piedad. Hermanas, Pablo no nos prohíbe que no nos adornemos con perla, ni con collares, ni vestidos. Lo que sí es que ¿cuánto tiempo te estás obsesionando por tu forma de vestir? ¿Quieres estar a la moda? ¿Quieres traer el corte de última hora, el tinte, los vestidos? ¿Es tu obsesión lo primero? Pablo nos invita que nosotros tenemos que estar vestidas, pero del interior, hermanas. Les voy a invitar que busquen 1 de Pedro 3, del 3 al 4, y lo vamos a leer todas juntas. 1 de Pedro 3, del 3 y 4. ¿Lo tienen?
Dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Hermanas, nosotros somos hermosas. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. Fuimos creadas a la imagen de Dios. Si somos hijas de Dios, nuestra identidad está en Él, y el interior que tenemos, Dios nos dice aquí en su carácter que tenemos que ser un carácter afable, apacible, humilde. De eso nos tenemos que vestir. Si estás vestida con eso, tu rostro va a reflejar todo lo contrario de que tú digas no, o triste, o porque no me he visto a la moda. No, hermana. ¿Por qué? Porque la Biblia dice también en Isaías 61:10 que nosotros nos tenemos que vestir de vestiduras de salvación, con el manto de justicia. Con eso nos tenemos que vestir, hermanas. ¿Para qué? Para que nosotros brote de nosotros esa reverencia en tanto en nuestra manera de pensar, de actuar y de vestir. Ahora la pregunta es, ¿importa nuestra vestimenta como mujeres cristianas? Sí importa, hermanas. Sí importa. ¿Por qué? Porque somos embajadoras de Cristo, y eso nosotros nos tenemos que reflejar. No les voy a decir cómo debe estar el escote o el largo del vestido. Eso es cada quien, su vida personal, y la reverencia se va cultivando día a día en base a la palabra y lo que Dios te habla a tu vida. Lo que sí es que hay dos consejos que a mí se me quedaron marcados muy en mi infancia. Tuve una mamá que era una mamá de fe y de oración y de la palabra. Y el primer consejo que me dijo: hija, que tu vestimenta no sea ocasión de caer a nadie. ¿Por qué? Porque tú puedes ser piedra de tropiezo para las demás o para los demás. Y el segundo consejo fue, bueno, si hay varones, por favor cierren sus oídos. El segundo consejo es, hermano, así es. El segundo consejo que me dijo mi mamá: hija, nosotros las mujeres somos estimuladas por el medio del tacto y del oído, pero el varón es estimulado por el ojo. Lo que ve el ojo para el varón no es lo mismo que las mujeres. Las mujeres somos diferentes, hermanas. Nosotras, me decía mi mamá, es por el oído y el tacto. El varón no. La lujuria entra por los ojos. Ahorita, ¿qué te dice el mundo? Póntelo, lúcelo, es tu cuerpo. No importa lo que los varones digan, pero sí importa, hermana. ¿Por qué? Porque somos embajadoras de Cristo y no queremos ser piedras de tropiezo. La responsabilidad del varón, eso sí queda, de gobernar sus ojos. Pero la responsabilidad como mujeres, nosotros tenemos de gobernar nuestra modestia. Y nunca se me ha olvidado eso, hermanos. De verdad que yo al principio no fui rebelde, pero sí cuestionaba. Y yo dije, cuando me venga ya acá a estudiar, yo dije, pues me voy a poner algo que sabía que a mi mamá no le agradaba en su momento, pero cuando me lo puse dije, no, esto no. Me abortaban esas palabras, hermano. Entonces, nosotros como madres somos responsables si tenemos niñas, pero ahora también si tenemos varones. ¿Por qué? Porque los varones también ahorita, las prendas que están sacando, de verdad que da mucho que desear. Y tenemos que vigilar. Yo soy mamá de 2 varones y tengo que vigilar su vestimenta. Si soy mamá, tengo hijas, también tenemos que cuidar eso, hermanas. ¿Por qué? Porque mientras esté en tu casa tu niña, tu responsabilidad como madre es orientar su vestimenta, porque nosotros se lo compramos, porque nosotros permitimos que esté. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Que toda nuestra vida, mente, actuar y vestirnos
sea ante la presencia del Dios, porque estamos en un Dios que le gusta lo sagrado y lo santo. Ese es el base de la modestia. Cierro paréntesis. Y el siguiente es actitud reverente, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Hermana, este punto, aquí, la reverencia, desde que Adán y Eva pecaron, nuestra humanidad caída, siempre como mujeres queremos tener el control en todo, inclusive de nuestros esposos. Y la Biblia es muy clara. Cuando nosotros hay una estructura en el diseño divino y es un mandato ante la iglesia, Cristo es el responsable de la iglesia. Cuando tenemos un hogar, el responsable es el varón. Los hijos deben sujetarse a los padres. Así lo manda la Biblia. No hay otro camino, otro mandato, hermanas. Y lo tenemos que hacer. Eso no implica que la mujer no pueda opinar, no tenga voto. O sea, no. Si estamos en un matrimonio, todo se platica, se dice, pero al que le va a pedir cuenta de la decisión que tome es al varón. ¿Por qué? Porque hay una línea, hermana. Así está establecido. Es como una empresa, y las que trabajamos en empresas, cuando en su momento a mí me decían: tienes que reportarle tal día, tal hora, tal fecha, todo eso. ¿Por qué? Porque él va a dar cuenta al superior. Y yo lo tenía que hacer, porque a mí no me iban a regañar, le iban a regañar a mi superior. Pero así es acá. Acá es el que va a informar por tu familia es el varón, hermanas. Es muy difícil de tener en cuenta, o a veces no queremos aceptar ese mandato de Dios. La Biblia dice que debemos obedecer en todo, y cuando dice la Biblia en todo, es en todo, solamente excluyendo cuando estás incitada a pecar, no puedes obedecer. Pero sí te dice que tienes que obedecer en todo, y Él va a dar cuenta de lo que de lo que se vaya a hacer. Hay situaciones que en el hogar, a veces en la educación de los hijos, en la educación, comprar una casa, un carro, algo, hermanos, a lo mejor yo digo, es que mi opinión es mejor que la de él, pero lo que él dice, en base a esto, pues él dice que está mejor. ¿Y qué tengo que hacer? Yo digo, bueno, que se haga lo que... Pero tu corazón, hay un conflicto. ¿Por qué? Porque te quedas con ese sentimiento que dices, era mejor la mía, o no se hizo lo que... Entonces, ahí solamente hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, paciencia, prudencia para poder hablar con amor a tu pareja. Y a veces, hermanas, créanme que a veces cuando tú das argumentos que sí son válidos ante la Biblia o lo que estás viendo, a lo mejor el varón dice, bueno, sí tienes razón, o sea, está muy bien, vamos a ir por esa línea, pero tenemos que ser sabias y prudentes cuando podamos hablar, hermano. Pero sí siempre sujetándonos a nuestros esposos, hijos, a nuestros padres, y la iglesia va a dar cuenta Cristo. Y la última parte, hermanas, el estilo de vida. El estilo de vida es más bien en cualquier etapa que tú te encuentres. En cualquier etapa, hermana. Tu estilo de vida, si eres estudiante, va a dar testimonio. Puede ser para bien o puede ser para mal. Si eres una joven que trabaja o soltera, también en esa etapa es un estilo de vida. Cuando eres casada, jubilada, en la que vimos anteriormente, todo es un estilo de vida, hermanas. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ahorita estoy como mamá y estoy desarrollándome en esto y lo tengo que hacer con amor, porque Dios me va a pedir cuenta también de mis hijos, los tengo que instruir en la palabra, y esa es la parte que yo tengo que disfrutar. Pero a lo mejor estamos en la etapa de ser abuelita, es de aconsejar, es de ver, es de apoyar cuando se pueda. O a lo mejor nos toca de estar cuidando a algún enfermo y es pesado, lo tenemos que hacer por amor, porque esa leve tribulación pasará.
entonces es un estilo de vida. Pero todo esto, hermana, todo esto dice que porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Todo eso se puede dar si tú cultivas tu corazón. Si tu corazón tiene amargura, enojo, ira, no podrás mostrar una reverencia a Él. ¿Por qué? Porque tu corazón no está alimentado de la palabra de Dios, y ahí radica todo el mal. Bueno, la que sigue. La siguiente pregunta dice: ¿dónde inicia una conducta reverente y cuáles serían algunas recomendaciones prácticas para hacerlo? ¿Quién tiene esa pregunta? Bueno, ¿dónde inicia una conducta reverente y cuáles serían algunas recomendaciones prácticas para hacerlo? Estábamos analizando la parte de, y lo que hablábamos, ¿no?, acerca de la familia. Todo parte también desde la niñez. En el libro hay un ejemplo, la autora menciona un ejemplo de una madre que dice que después de desayunar se encerraba a orar, y dice que tardaba 1 hora, y que cuando veía esa persona no salir a su madre, dice que pues hacía las cosas pues con amor, todo bien, ¿no?, por así decirlo. Entonces platicábamos aquí y decíamos pues eso, ¿no? Y la hermana, pues usted acaba de dar un ejemplo también recordando lo que su mamá hacía. Entonces, desde ahí inicia todo, ¿no? Lo que nosotros vamos enseñando en nuestro hogar a nuestros hijos, pues tener la comunión con Dios, no leer la Biblia, orar. Y hablamos, ¿no?, de que muchas veces decimos, no, pues ponte a leer, ¿no? Pero nunca ves a tu papá leer, orar. Entonces, ¿cómo lo va a hacer, no? Tienes que enseñarlo. Y también la parte de, pues, lo que mencionaba, que creo que ya usted lo fue explicando poco a poco, la reverencia en la conducta, el estilo de vida, en lo que escuchamos, lo que hablamos, pues todo tiene que ver, ¿no? Ahí podemos dar ejemplos. Pero sí, todo es desde la niñez. Muy bien. ¿Alguien quiere opinar? Efectivamente. A mí me gustaría platicar, hermana, que tuve la fortuna de conocer a una mujer. Yo no nací como una cristiana, pero de vez en cuando hacíamos con mi mamá los cultos, pero era así espontáneo. Pero cuando vine a los pies de Cristo, asistí a la iglesia, conocí a una mujer que me impactó su vida y nunca me dijo nada. Simplemente con yo verla, cómo hablaba, cómo se conducía, cómo se vestía. Y después que la fui observando, que ella cuidaba de su esposo, ella tenía cargo en la femenil, ella estaba a cargo del coro de los niños, ella estaba a cargo del coro de los adultos, ella era una maestra de escuela de formación. Y su esposo pues no caminaba, andaba en silla de ruedas, ella lo bañaba, ella le daba de comer, ella lo atendía, porque estaba como, no tenía movimientos en su cuerpo. Entonces ella lo movía y su esposo pues estaba algo pesadito. Me contó mi suegra que prácticamente él trabajaba en Pemex, tuvo un accidente y a los poco tiempo que se habían casado, tuvo ese accidente él y quedó así, no tuvo hijos ella, pero a mí me impactaba ver, nunca la vi enojada, nunca la vi triste, siempre andaba con una sonrisa en su cara, y a mí, o sea, yo verla a ella, a mí eso me movía y hacía que yo siguiera en el camino. Entonces, para mí ella es mi madre espiritual, sin ella saberlo. ¿Cómo puede impactar las vidas cuando son de testimonio y se ve, pero se vive, ¿no? Es la parte de que sin decirlo, pues lo percibías, ¿no? De que es una mujer de fe. Pero también en la parte que también empieza nuestra reverencia, dice, nuestra conducta reverente empieza en los momentos a solas con Dios. Hermanas, podemos dar muchos estudios aquí. Podemos mandar tanto en WhatsApp, en todo lo que tengamos disponible, hermanas, pero tu comunión y tu relación va a empezar a solas con Dios.
tenemos que ser intencionales. ¿Por qué? Porque sí es difícil. Las actividades diarias, los hijos, el trabajo, el esposo, decimos, no tenemos tiempo, no lo puedo hacer, pero sí tenemos que hacerlo. Porque ¿cómo vas a conocer al Dios Altísimo, al Dios Supremo, si no escudriñas las Escrituras? ¿Cómo vas a saber si tus actitudes están ofendiendo a Dios? Si ahí el manual está, hermanas. Yo estoy en desacuerdo cuando decimos no tenemos manual para criar a nuestros hijos. No, la Biblia te da todos los consejos diarios, pero si no la leemos, si no oramos, si no cantamos, no podemos conocer al Dios que es sobre todo Dios. Entonces, empieza nuestra relación allí para poder ser reverentes en conducta, reverente en adoración, reverente en lo que vestimos, reverente en lo que leemos y escuchamos, reverente en cada lugar en el que vamos, reverente en la manera de adorar nuestra vida y la doctrina de Cristo. Hermanas, empaparte de la palabra de Dios es que Dios te habla a tu vida. Y como seres humanos, nosotros, hermanos, se nos olvida o a veces fallamos. Les voy a contar un testimonio que acaba de, diría, unos años pasarme. Cuando mi hijo mayor se sienta con su papá y conmigo y me dice, mamá, papá, yo me quiero ir a estudiar fuera. Él ya tenía un sistema de estudio ya planeado, investigado. Como padres, pues nosotros la primera idea era que se quedara aquí en Villa, posteriormente que fuera a viajar. Pero no, él dice, quiero irme a tales lugares. Y uno como madre, a veces la aflicción dice, ay Dios mío, no conocemos a nadie, no sé quién te va a cuidar. O sea, tantas cosas que la mente empieza a divagar. Su papá le dice, presenta los exámenes, si pasas, estaremos hablando. Ay, hermanas, y va pasando en todas las universidades que él presentó. Su primera opción que él quería era la UNAM. Y dices, bueno, me voy a la UNAM. Y ahí empieza la mente a trabajar. Y yo, mi aflicción como mamá, yo decía, ay Señor, o sea, te vienen tantas cosas a tu mente, donde vas a comer, que le vas a dar comida, una ciudad insegura, y todo eso tu mente, el enemigo te lo empieza a estar día y noche, aunque a veces sepamos la Biblia. Mi alma no tenía descanso, me acostaba y yo pensaba en lo mismo, pero yo dije, bueno, decía la Biblia, un texto que fue para mí, que me lo recordó Dios en todo momento cuando estaba en esa parte, y decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Yo decía, tienes razón, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me abate? ¿Por qué mi espíritu se aflige? Si tú vas a acomodar todo. Pero tenemos que recordarnos, dice que cuando nos vestimos de la armadura de Dios, Él nos los va a recordar en cada circunstancia que tengamos, hermano. Y a mí me faltaba recordarlo, pero Él estaba ahí, presente, su palabra. Y yo dije, Señor, si tú permitiste que entrara, fue tu voluntad y la tengo que aceptar. Lo único que te pido es que tú lo vas a cuidar y vas a acomodar todo, Señor. No me voy a preocupar de nada. Y sí, hermanas, cuando llegó el día que Él tenía que partir, Dios acomodó todo, y todos los días oro y es mi confianza en Él que Él me lo va a cuidar. Lleva 6º semestre y Dios me lo ha cuidado. Entonces, si no nos vestimos, no escudriñamos, ¿cómo podremos alimentar nuestro espíritu cuando venga la aflicción o se nos olvida? Entonces Dios nos llama a tener una relación directa con Él y poderle conocer, pero sí tenemos que ser intencionales. Y para terminar y concluir este estudio, hermanas, la Biblia nos enseña que vivir en la presencia de Dios es entender que lo que sea que hagamos y donde sea que lo hagamos, estamos haciéndolo bajo la mirada de Dios.
también conocido como coral de oro. Todo está bajo el rostro de Dios, hermanos. Todo. Vivimos bajo la presencia de Él, bajo la autoridad de Él, y fuimos creados para glorificarle en todo momento de nuestra vida. Esa es la conclusión de este capítulo, y Dios les bendiga, hermanos. Vamos a darle un aplauso a nuestra hermanita Abel. Gracias, hermana Abel. Ahora pues ya saben que tenemos el momento de nuestra invitada especial. Y nuestra invitada especial el día de hoy es nuestra hermanita Yoli y Duarte. Pues todos conocemos a nuestra querida hermana Yoli, una hermana que modela, por favor, hermanita Yoli. Por favor, siéntese en la silla de las acusadas. Ya me siento así como yo creo que parada me siento mejor. Mejor paradita. A mí me encanta mucho el carácter de la hermana Yoli. Yo se lo he dicho muchas veces. Algo que veíamos aquí es de que, y precisamente yo eso lo veo en la hermana Yoli, que nuestra alegría, nuestro gozo y lo que hacemos y decimos no tiene que estar condicionado a las circunstancias, sino lo que hay dentro de nosotros, lo que hay en el corazón, y que desde luego es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces muchas veces nosotros decimos, es que reaccioné así porque me provocó. Entonces no es cierto, o sea, no está modelando el carácter de Cristo, sino lo que realmente tienes en el corazón. Entonces eso es estar en la presencia de Dios, es entender que Dios debe gobernar tu vida siempre. Y yo agradezco mucho a Dios la bendición de que conozcamos a nuestra hermana Yoli, porque ella es la presidenta de la Sociedad Femenil. Entonces he estado en algunas reuniones de la Sociedad Femenil y la hermana Yoli a todo le ve el lado positivo. De verdad, es una persona que pese a las circunstancias, ella le va a buscar siempre el lado bueno a lo que está ocurriendo. Y eso, hermanos, solo lo hace el Espíritu Santo de Dios, de verdad. Entonces, hermanita Yoli, de verdad es un privilegio poderla escuchar ahora, enseñándonos desde su perspectiva, desde su vivencia, como hermana mayor, que ya me quiero yo ver así cuando esté como la hermana Yoli. Entonces, y yo igual le digo a la hermana Yoli, la hermana Yoli está aprendiendo piano. Cualquier persona ya a cierta edad ya no quiere aprender nada. La hermana Yoli está aprendiendo piano. Es una persona que nos enseña que no importa el momento, siempre podemos aprender algo, y eso la mantiene así jovial y entera nuestra hermana Yoli. Y yo creo que ella sí es una buena suegra. Bueno, la primera pregunta para nuestra hermana Yoli. Hermana Yoli, ¿usted alguna vez pensó que sus experiencias de vida pudieran ayudar a otras personas? Bueno, claro que sí. Tengo una larga historia, ¿verdad? Bueno, pues gracias por la invitación. Por algo me dio el lugar la hermana Marce. Bueno, creo que ya muchos saben y lo he dicho, ¿verdad? Yo me crié en una iglesia pentecostés. Mi mamá tenía una señora que le llegaba a planchar ropa. Mi mamá estaba enferma y ella le invitó a ir al templo donde ella llegaba. Entonces mi mamá ahí se convirtió y conoció a Cristo. Yo estaba chiquita, estaba en la primaria, como que será, como tercer año más o menos. Y bueno, mi mamá me empezó a llevar al templo. Ahí me crié en la iglesia pentecostés. Y si algo tenemos que imitarle a los pentecostés, ¿qué creen que es? El orar y el ayunar, ¿verdad? Es gente que ora mucho, ayuna mucho. Entonces yo me crié ahí, estaba en el culto de jóvenes. Y bueno, yo me acuerdo que en la secundaria mis compañeritas me decían, Yoli, ¿qué haces los domingos?
Y yo le decía, pues yo los domingos voy al templo. Dice, porque nunca te vemos en el parque. Nosotros vamos al domingo al parque y a dar vueltas, y el muchacho que caiga, pues ya la hicieron, ¿no? Ese era su estilo de vida. Dice, y nunca te vemos en el parque. No, le digo, yo no llego, yo veo. Y todas así como que al templo los domingos, ¿verdad? Pero bueno, para nosotros esa es la vida, ¿no? Ir al templo. Entonces así me crié. Y luego ya, a partir de la prepa, me vine acá a Tabasco. La estudié aquí por la deportiva, ahí estudié la preparatoria, y luego entré a la escuela de medicina. Y en la escuela de medicina conocí a que es mi esposo, al hombre más guapo y más hermoso. En primer año lo conocí como compañero de salón. Era el más inteligente del grupo, era el de 10 en todo. Y bueno, atraía mucho en cuanto a su sabiduría, ¿verdad? Él tenía barba, era un hombre barbado, guapísimo. Ya veré que se lo presente. Bueno, entonces en primer año pues era mi compañero nada más. En segundo año pues ya como que se empezaba a sentar junto a mí. Bueno, ya en tercer año ya se sentaba más seguido conmigo en las clases. Y una vez me invitó al cine. Y bueno, como es la mentalidad del pecado, diríamos en el momento dado, ¿no? Yo decía, bueno, si me invitó al cine, pues voy a ir. Yo no llegaba al cine. En la iglesia Pentecostés es pecado ir al cine. O sea, si te ven en el cine, te censuran y te castigan y todas las disciplinas. Entonces me dijo, te invito al cine. Y yo entre mí decía, es malo ir al cine. Pero como ya me gustaba, pues acepté ir al cine. Y me acuerdo que en el cine yo ponía la mano a propósito así, como para que me agarrara la mano. Y el caso es que se acabó la película y nunca me agarró la mano. Ya después de casado fue que me dijo, oye Ricardo, ¿por qué nunca me agarraste la mano? Yo esperaba que me la agarraras. Dice, es que para mí el cine no es para eso. O sea, para mí se me hace muy vulgar ir al cine y estar haciendo esas cosas. Y yo que estaba esperando que me agarrara la mano. Bueno, el caso es que se dio porque una vez, antes usaban los camiones Saeta, no sé si alguien sabe de esos camiones todavía de transporte. Entonces ustedes las agarraban así del tubo del camión, ¿eh? No el tubo. Entonces íbamos a agarrar porque era el camión lleno. Entonces íbamos así con el lado del tubo. Y ya cuando él así con el dedito me agarró mi mano, así el otro dedito. Y ya así de costillitas. Y ese fue el día que se abrió ya todo el circo, ¿no? Y bueno, pues ya obviamente pues él no era cristiano. Él era católico de decir así nada más, pues. Y pues yo sí era la pentecostés, yo era la cristiana. Y obviamente pues Ricardo no. Entonces pues ya empezó el enamoramiento día a día, íbamos a la clase juntos y todo. Y pues mi mamá se enteró obviamente. Entonces como una mamá, se imagina a su hija cristianita y de pronto ya anda con un muchacho que no es cristiano, no hombre. Pues mi mamá obviamente se negaba rotundamente y él quería hablar con mis papás. Yo quiero hablar con tus papás para tener algo formal. Pero mi mamá se opuso totalmente que no. Y no dejó que fuera a hablar con mi papá. Y bueno, el caso es que para hacerle más corta la historia, ahora quiere larga. Bueno, el caso es que ya después con el tiempo le digo a Ricardo, porque mis compañeras todas se maquillaban, pues lo normal de una muchacha cristiana, ¿no? Yo no me maquillaba porque en la iglesia Pentecostés nadie se pinta, ni usa arete, si todos saben, ¿no? Nada de eso, ni usar pantalón, nada de eso. El caso es que yo a la universidad sí iba, sin pintura, nunca por pantalón ni nada. El caso es que luego le decía a mi esposo, ¿cómo es que yo te gusté? Cuando todas las muchachas pues iban guapas, ¿no? Maquilladas. Entonces me dice, precisamente por eso me gustaste, porque yo te veía natural y aparte porque nunca ibas a las fiestas que teníamos, porque la fiesta que se hace en los grupos del salón
pues acaban en borrachera, ¿no? Y el relajito con las chamacas y todo eso, dice, y tú nunca ibas. Dice, y eso me atrajo de ti. Y en una ocasión, en la tarde, cuando vino Billy Graham aquí, en la deportiva, pues yo iba a ver a Billy Graham, ¿no? Ya llegué con un vestidito pues más formalito, ¿no? En la tarde, porque me iba a la campaña. Y Ricardo me acuerdo que se acercó y me dijo, ¿a dónde vas tan guapa? Dijo. En ese tiempo todavía no éramos novios. Y le digo, voy a una campaña. Y dice Ricardo, ya después al paso del tiempo, ¿qué es eso de campaña? Dije, entre mí, tú estás loca. ¿Qué es eso de campaña? Y bueno, ya después comprendió a dónde iba yo, ¿no? Y bueno, con esto quiero decir que no es porque yo me desea la perfecta ni nada, pero, o sea, desde niña, por ejemplo, en la secundaria, se dieron cuenta las chicas que yo iba al parque, pues al relajito. Mi esposo se fijó en mí por ese detalle, yo desapercibida, ¿no? Pero cómo la gente lo ve, ¿verdad? La gente se da cuenta del comportamiento de uno. Y bueno, el caso es que como mi mamá se opuso rotundamente, en una ocasión fue a visitar a Ricardo donde yo vivía, en un cuartito que me alquilaban mis papás, pero mi mamá estaba ahí. Y el caso es que tocaron el portoncito y yo veo por abajo que eran los zapatos de Ricardo y yo dije, santo Dios, aquí está mi mamá. Y bueno, mi mamá sale súper enojada, vio que era el muchacho. Y pues en ese momento mi mamá me quería pegar una cachetada. Ricardo le agarró la mano y mi mamá hizo un alboroto que Ricardo le quería pegar a ella, según. Y pues no fue eso, pues. Y mi mamá estaba pero así súper enojada. Y en eso Ricardo me volteó a ver. Me dice, ¿te vas o te quedas? Y yo volteé a ver a mi mamá. Mi mamá estaba, qué bárbaro. Y me vuelvo a repetir, ¿te vas o te quedas? Me voy. Y me agarra de la mano y me voy. Y me fui con él. Con la de encima. Me fui con él. Y pues obviamente mi mamá llamó a mi papá, hizo un alboroto, pero yo ya me había ido. Entonces mi mamá se fue, me imagino que a los siguientes días. Y ya luego con Ricardo fui a sacar un cobertorcito, una ropita que tenía yo, que tenía mis ropitas. Y ese cobertorcito lo guardamos. Y dice mi esposo, ese cobertor nunca lo vamos a tirar para que recordemos de dónde nos sacó Dios, del suelo. Entonces Dios nos bendice, ¿verdad? Obviamente al paso del tiempo y el servirle. Bueno, el caso es que ya mi esposo me llevó a una casa que le daba a su hermana para cuidar, porque ella también es médico y estaba haciendo el servicio en Jonuta y su casa estaba vacía. Vacía. O sea, sin muebles, pues. Entonces, ya llegaba, me llevó a la casa, ¿verdad? Entonces veo por todos lados y pues no había nada. Entonces, él sí tenía su hamaquita en un cuarto porque él es de Campeche, y bueno, en Campeche usa la hamaca, ¿verdad? Yo no estaba acostumbrada a dormir en la hamaca. Pero bueno, la primera noche, ya se imaginan, yo me resbalaba en la hamaca, me atoraba en los hilos. Y bueno, ya fui a una tienda cerquita, compré una caja de cartón de huevo, de ese Calvario, extendí mi cartón, mi cobertorcito que ya había sacado, y qué colchón tan más rico para luna de miel. Y así empezamos. Pero íbamos a la escuela juntos, ¿ya? Y era la felicidad, ¿verdad? Entonces íbamos y regresábamos felices. Pero al paso del tiempo empieza a surgir lo que no veía yo antes. Y tampoco me podía ir bien, puesto que yo ya que había hecho, deshonrado a mis papás, obviamente el hecho que me fui no era nada agradable, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces no podía yo hacer la felicidad hasta el día de hoy, tenía que pagar eso. Entonces, bueno, mi esposo empezó a surgir el problema de los celos, me celaba ya con los compañeros y con medio mundo y la mala vida, ¿no? Entonces, híjoles, con decirles que yo no me podía hincar a orar, yo sentía pena ante Dios hincarme, pues. O sea, decirle, ayúdame, como si yo ya había desobedecido. Entonces pasaron 3 años así, muy mal. Yo estaba flaquito, un esqueletito. Sí, se conocieron a Genima cuando
estaba más flaquitita, ¿no? Más flaquita que el mismo estaba yo, por el sufrimiento, y aparte tenía que estudiar porque estábamos en las clases y exámenes y lo que es medicina. Pero bueno, ahí la llevábamos, y hasta que ya me decidí, yo dije, no hay de otra salida más que buscar a Dios de nuevo. Y bueno, me armé por esa decisión de decir, ¿sabes qué, Ricardo? Porque casi siempre que se pelean las parejas, luego pues viene el arrepentimiento, ¿no? Que te piden perdón, que esto. Y otra vez es un círculo vicioso. Entonces, en ese momento que pide perdón, es cuando yo le decía, ¿sabes qué? Si en verdad quieres cambiar, la única manera es buscar a Dios. Vamos a un templo. Pero obviamente él no quería mucho, pero yo de ahí ya me decidí a buscar a Dios. Ya me hincaba, ya oraba, leía mi Biblia y la guerra espiritual, ¿verdad? Para que cambiara todo ese panorama. Íbamos a una iglesia al Sinaí, por Tamonte, pero salíamos del culto y no le parecía, se seguían diciendo cosas. Yo dije, ay, Dios mío, que había mucha gente. Y ya yo decía, Dios mío, ¿a dónde vamos a ir? Y vivíamos aquí por la curva del Diablo, en Méndez. Hay una curva que se llama así. Por ahí vivíamos, y cerquita está la iglesia Dios es Amor, en Ernesto Manda. Entonces, como iba yo a la tienda, yo veía ese templo que era chiquitito, de lámina todavía. Entonces yo dije entre mí, pues este templo como es chiquito, pues a lo mejor aquí no ve tanto problema, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a ir a ese templo chiquitito. Hasta que un día me dijo que tuve una pesadilla horrible, según él, y empecé a gritar por el sueño que tuve, y me vio tan alterada que él me dijo, ¿quieres que te lea tu Biblia? Le digo, sí, le digo, léeme por favor el Salmo 91, y me lo empezó a leer. Y ahí me dijo, te prometo que este domingo sí vamos a ir al templito que me has dicho. Y ese domingo que llegó, temprano me levanté, me vestí y le digo, vamos. Y fuimos al templito ese. Y nos sentamos hasta la última banca, así como donde estaba Ariels. Y predicó el hermano Salvador, que es el pastor actual. Y al final de allí, ellos acostumbran, terminando la predicación, a hacer un llamamiento para los que quieren aceptar a Cristo. Entonces predicó el hermano y al final dijo que quiere hacer la oración, que la repita conmigo. Y bueno, pues oramos. Y dijo que levante la mano el que haya hecho la oración. Que veo que levanta la mano. Y se pasen al frente los que levantaron la mano. Y sin mentirles, Ricardo pasó. Ni me dijo, ahí voy. Hermanos, es un acto de verdad que Dios cambia. En ese momento veo que Ricardo camina hacia adelante y se hinca ahí adelante y oraron por él. Y desde ese día, hermanos, tomaron nuestros datos y nos fueron a visitar a los 8 días. Y Ricardo empezó a cambiar. Hagan de cuenta que cambiamos, que volteamos una moneda. Decía Ricardo, todo este maltrato que te di va a ser amor para ti. Y me arrepiento. Y luego él me decía, yo sé que Dios me cambió por amor a ti. Dice, para que yo no te siguiera yo maltratando. Y de verdad, hermanas, que yo esto lo cuento, ¿por qué? Porque hay mujeres que su esposo no ha cambiado. Y a veces nosotros mismos decimos, ay, es que ese no va a cambiar porque es malísimo. Es que tú no lo conoces. Pero Dios sí lo conoce. Lo importante aquí es la fe de uno. Yo me aferré y oraba, como no se imaginan, le oraba al Señor que cambiara Ricardo. Y Dios lo hizo, hermanos. 3 años vivimos mal. Ahorita tenemos 41 años de casados. O sea, todos estos años, Ricardo es otro. Ricardo es otro. Se hizo miembro de la iglesia, él fue diácono de la iglesia. Y bueno, ya por situaciones que sucedieron, ¿verdad? Pues ya cosas administrativas que no nos parecieron, nos quitamos de allí. Pero en cuanto al temor a Dios, seguimos sirviéndole siempre donde estemos. Y bueno, estamos en esta iglesia y lo que más podamos hacer, ¿verdad? Para servir para el Señor. El Señor, al paso de los años, pudimos terminar la carrera. Siempre tenía el pendiente de que yo no me embarazara. Siempre me decían, nos vamos a cuidar para no tener hijos por lo pronto, porque yo quiero que tú no te quedes. Yo quiero que también seas médico como yo.
Dice, porque si tienes hijos ya no vas a terminar. Entonces nos cuidábamos y tuvimos 10 años cuidándonos. Terminamos la carrera de medicina general, nos fuimos a México y allá estuvimos 5 años haciendo la especialidad. Y ya al terminar la especialidad, pues ya dijimos, ahora sí, ¿no? Entonces me embaracé, pero a los 2 meses aborté ahí en México. Y al poquito tiempo me volví a embarazar y como casi 4 meses volví a abortar. Entonces ahí sufrimos amargamente ya, porque decíamos, nosotros contuvimos no tener hijos y ahora que queremos, pues no se puede. Entonces llorábamos amargamente los dos, allá solitos, sin familia, solititos. Nos manteníamos con la beca que nos daban del hospital y bueno, los hospitales te dan de comer y todo. Y bueno, terminamos la especialidad, teníamos nuestros títulos en la mano, pero con una tristeza en el corazón, sin poder tener hijos, porque había abortado 2 veces. Entonces nos venimos acá a Villa, porque acá estaba mi cuñada allá, que son médicos, y nos dijeron, vengas al consultorio de acá, no nos pagan renta hasta que ya trabajen, y por eso nos regresamos para acá. Entonces, en la iglesia donde estábamos, en la Nueces de Amor, había un curso que estaban dando, y al mismo tiempo estaban en ayuno 40 días, un ayuno parcial. Todos los hermanos 40 días iban a estar en ayuno y cada uno escribía su petición. Entonces todos tenían mi petición, ¿no? Y yo tenía la de los demás. Nuestra petición era tener un hijo. Y bueno, al poquito tiempo me volví a embarazar y fue donde Dios permitió que naciera Ricardo. Entonces a mi hijo Ricardo le digo, hijo, eres un milagro de Dios. Y al poquito tiempo, al año 4 meses, nació Misael. Y bueno, hasta ahí le paramos, ¿verdad? Porque yo ya tenía 33 años, ya no estaba tan chiquita, ya era embarazo de alto riesgo. Y bueno, nació Misael. Y algo que como mamá ahora ya, y cristiana, el enfoque era guiarlos en el camino del Señor. Entonces mi esposo siempre tuvo pendiente de hacer el culto familiar. Todos los días hacíamos culto familiar y llevábamos una lección donde ellos escribían, contestaban, porque a veces estamos en el culto familiar y se están durmiendo o no quieren. Entonces con el manual ellos contestaban y siempre tuvimos esa precaución, pues, o ese detalle de criarlos en el camino de Dios. Pues ya de grandes, ¿verdad? Pues cada muchacho va a tomar su decisión, pero hasta ahorita, pues gracias a Dios mis hijos pues están, ¿verdad?, en el camino del Señor. Ricardo más, porque es otro carácter, es otra personalidad que mi hijo Misael es más callado, su personalidad es así. Rico no, Rico es más, a lo mejor como yo, más hablantino, más llevadero, ¿no? Y bueno, pues el consejo que puedo dar a las jovencitas, como manera resumida, ¿qué serían las jovencitas aquí? La palabra del Señor dice que no debemos juntarnos con yugo desigual, ¿verdad? En mi caso yo lo hice y sufrí, y cuando vivía mal yo decía, me lo merezco, así lo sentía yo, merezco que me traten así por haber desobedecido a Dios. Entonces uno se siente culpable, pero en el momento que uno se arrepiente te liberas de eso y Dios cambia a las personas. Dios es el único que puede cambiar el pensamiento, hermano. O sea, no hay psicólogo, no hay medicamento más que Dios. ¿Y cómo buscarlo? De rodillas, de rodillas. Algo que creo que todos sabemos es aislarnos de un ladito de tu casa, buscarlo y hacer esa guerra espiritual. Y no sé si ya vieron esa película de Cuarto de Guerra, si no se les recomiendo que la vean. Esa película está excelente, cómo se debe orar así. Diario escribir un versículo y lo pegas en la pared. Diario, hincarte a orar y veremos las maravillas de Dios. Porque pues Él quiere, ¿verdad? Nos ama. Y entonces, resumiendo de nuevo, para las chicas que están aquí, es no unirse con el yugo desigual, ¿verdad? Obviamente lo ideal es que sea un muchacho cristiano y siempre los papás oramos por eso, para que suceda así. Y bueno, con Rico también orábamos, ¿verdad?, para que consiguiera una chica cristiana, bonita, agradable. Y bueno, pues conoció a Anita, y Anita la conoció por medio del Ministerio Reforma.
Rico salía ahí en el hermano Huáscar, lo invitaba, y dice Anita que ella lo veía en la tele y que le decía a su mamá: ay, qué guapo es ese muchacho. Y nunca se imaginó que lo iba a conocer, y lo conoció aquí en un culto de Roca, que fue un día del amor y la amistad. A mí me invitaron a predicar ese día y yo prediqué. Cuando Lenín trajo a Anita, la invitó al culto, y ahora que estaba viendo las fotos de esa fecha, ahí está Anita con todos los chicos, y ahí me conoció Anita a mí y conoció a Ricardo, y bueno, así se fue dando, ¿verdad? Y pues Dios es el que une, ¿verdad?, a los hijos con la pareja que pues Él tiene destinada para ellos. No somos la perfección, todos tenemos defectos, errores, pero lo importante es saberlo sobrellevar. Eso es lo importante, ser perseverantes. Y dice la Biblia que debemos soportarnos unos a otros, ¿verdad? No sé como suegra cómo seré. Yo le digo a mi hijo, yo de verdad que no quisiera tener ningún problema con Anita. De verdad que no quiero ser la suegra que siempre se habla mal de la suegra. ¿Cómo es que yo puedo caerle bien a todos? Y al que con el que convive o con el que debes caerle bien, no le caigas, ¿no? Es como que es el colmo. Entonces trato de ser lo más espléndida, o a lo mejor luego voy a aburrir, pero bueno, es un testimonio que lo comparto con amor, y pues no soy la perfección. Todos tenemos errores, pero Dios nos ama a todos, ¿verdad? Y nos ama. Si pedimos perdón, pues Dios nos perdona. Bueno, pues gracias. No sé si estuvo bien o mal. Hermanas, ¿alguien quiere preguntar? Un aplauso. ¿Alguien quiere preguntarle algo a la hermana Yoli que le gustaría que le pudiera dar un consejo o algo relacionado con lo que nos acaba de decir? Ya estamos concluyendo. Pregúntale, chaval. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, hermana Yoli, muchas gracias. Y pues también es el momento de darle las gracias a nuestra querida hermana Benito. Gracias, hermana Vero, por su apoyo, por la aportación que hizo aquí con nosotros. La hermana también nos va a seguir apoyando en otras lecciones que vamos a tener más adelante. Y bueno, también aprovecho, hago esta invitación: si alguna de ustedes, hermanas que están aquí, le gustaría participar, ya sea moderando el proceso de retroalimentación, o también de las hermanas que son mayores y les gustaría compartir su testimonio con nosotros, se pueden acercar, hermanas. Para nosotros sería de mucha bendición escucharlas. Entonces, ya acotado ese punto, hermana Benito, muchas gracias. La hermana Vero es una persona a la que aprecio mucho, también la admiro mucho. He aprendido muchas cosas de la hermana Vero. Como decía la hermana Lea hace un rato, nada más necesita uno verlo. Entonces, y ver cómo es, cómo trata, o sea, y de verdad, eso es inspirador. Y así hay muchas de ustedes, hermanas, que están aquí, que de verdad son de mucha bendición para nosotros. Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanas, vamos a... Hay el canto que se llama En tu presencia, discúlpenme. Vamos a escucharlo. Y si se lo saben, pues igual a cantarlo. Ahí está la letra. Jesús, tarde, día y noche, de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Delicias a tu diestra, por siempre.
Delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor, es buscarle día y noche, de tu amor y la ternura, de tu Espíritu, Señor, en tu presencia, la plenitud de gozo, en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre, oh me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. Oh, tu presencia hay plenitud de gozo, Señor, hay sanidad y salvación, si en tu presencia, en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh Señor, en tu presencia, me gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Vamos a concluir, vamos a pedirle a la hermana Laurita que nos apoye con la oración final y ya para terminar, y tenemos un coffee, hermanos, para que puedan pasar. Oramos. Gracias te damos, nuestro buen Dios, en esta hora de la noche, porque en tu amor y en tu misericordia nos has permitido, Señor, estar reunidas aquí, Señor, a un grupo de tus hijas, para poder, Señor, aprender más de ti. Gracias porque, Señor, a través de tu palabra, Señor, podemos recordar cómo tú quieres que nosotros seamos, Señor, ante cualquier adversidad, ante cualquier momento, ante cualquier situación, Señor, que haya en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el testimonio que hemos escuchado, Padre, y ayúdanos también, Señor, a nosotros a hacer buen testimonio en donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, donde quiera, Señor, que vayamos, que podamos reflejarte a ti, Señor. Perdónanos cuando no lo hacemos y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos tener presente, Señor, como tú quieres que seamos y poder hacer el cambio, Señor, para hacer bendición en la vida de todos los que nos rodean. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.